unos 20 segundos o bien utilice alcohol gel. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Ausente Señorita por la 90.1 del Dial FM y también por las redes sociales de Radio UH, esta señal streaming que nos está acompañando todos los martes en cada capítulo, por lo cual no solo nos escuchan, sino también tienen la posibilidad de vernos en esta nueva modalidad que ha implementado la radio. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa que es producido por la Formación Inicial Docente de la Universidad Austral de Chile y conducido por estudiantes de pedagogía. En este caso tengo a mi compañera acá presente, Flora Monsalve. Bienvenida, Flora, ¿cómo estás? Hola Carla, estoy muy bien, gracias. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bueno, efectivamente estamos acompañadas, junto con Flora también tenemos a dos invitadas el día de hoy. Tenemos la compañía de Jimena Aguilera Real, profesora de Educación Física, y a Claudia Arriagada, encargada de UH Inclusiva. Bienvenidas a las dos chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias. No te escuchamos, Jimena. ¿No? Ahí sí. Ahora sí. Ah, ya, ¿Cómo ahí estás, sí. Jimena? Estoy muy bien. He escuchado un ruido hace poco, por si acaso. Sí, pero ya se fue. Ok, pero no, sí estoy bien. Perfecto. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos también. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, Flora, me gustaría que pudieras comentar de qué tema vamos a conversar el día de hoy, si pudieras iniciar la conversación con nuestras invitadas. Sí, saludando a toda la gente que nos está escuchando y también a las chiquillas, muchas gracias por aceptar la invitación. Queríamos comentarles que el tema de hoy le pusimos como, en resumen, cómo vivimos la inclusión en la comunidad universitaria. Este tema se nos ocurrió un poco por diferentes casos que hemos ido conversando con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, en relación a diferentes personas que se han ido integrando a la comunidad universitaria y cómo ha sido este proceso de adaptación desde todos los ámbitos. Recuerdo haber conversado con las chiquillas y habernos preguntado cómo es el rol de cada persona de la comunidad universitaria, ya sea desde los profesores, desde el equipo de trabajo docente completo, director de escuela, ya sea desde la UH Inclusiva, que cumple como un rol bastante importante en el apoyo, y también desde los mismos compañeros, desde los mismos funcionarios, y más que nada nos surge como la necesidad de conversar esta temática porque está siendo bastante actual y bastante con una necesidad de investigar bastante acerca de esto. Esa es la contextualización general más o menos que queríamos darle. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarle a Claudia, a grandes rasgos, nos cuente más o menos su rol en la UH Inclusiva
de manera breve, una reseña muy breve para que... Ya, más que mi rol, me gustaría contarles como, ahí tú igual me dices cuando ya, a veces me extiendo, pero bueno, los ruidos ambientes, más que el rol es como el rol del programa, ¿sí? El rol del programa, bueno, el Watch Inclusiva surge hace no muchos años, el año 2014. Es un programa relativamente nuevo dentro de la universidad, considerando que la universidad tiene muchos años. Y este programa surge por efectivamente el ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, ya que si bien estaban accediendo, no tenían el apoyo en la permanencia. Ahora, actualmente, y entendiendo que, y tal vez más adelante lo vamos a profundizar, el concepto de inclusión es mucho más amplio que solo personas con discapacidad, y a raíz también de las necesidades que se han visto de generar espacios dentro de la comunidad universitaria, también trabajamos otras líneas como interculturalidad, donde incluimos migrantes y también pueblos indígenas, y también la línea de diversidad sexual y afectiva. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por esa resumida reseña de Watch Inclusiva que claro, que tiene distintas áreas con las cuales trabaja, ámbitos. Y bueno, también estamos con Jimena Aguilera. Y Jimena, me gustaría que pudieras comentar un poco cómo desde la carrera de Educación Física, particularmente de Pedagogía en Educación Física, se trabaja o se ha ido trabajando el tema de la inclusión, atendiendo que hay un caso particular de un estudiante que es sordo, ¿verdad? Y me parece que desde allí nos surge la necesidad de empezar a abordar este tema. ¿Y cómo ha sido tu experiencia también en esto? Mira, la incorporación, bueno, igual Claudia siempre ha estado dentro de todos los procesos, pero la incorporación de los estudiantes llega justo en el momento cuando ya habían iniciado también nuestras actividades y estábamos ya en procesos de evaluación y de calificación, al menos de la etapa. Entonces, ante este escenario fue un desafío para todos y todas cómo vamos a trabajar o continuar lo que ya teníamos con nuestra propuesta curricular, porque en el fondo ya habíamos presentado nuestro programa, ya habíamos presentado nuestra propuesta de evaluación, ya habíamos presentado todo. Pero ante eso, la educación física es bien abierta a flexibilizar, es bien abierta también a aprender todo nuestro estrategia, y siempre hemos estado apoyados de la así que desde ahí todo ha sido aprendizaje, más que nada, para todos, tanto para el estudiante como para nosotros. Sí, me imagino. Me preguntaba más o menos como para unir el tema de conversación entre ustedes dos, porque me imagino que Watch Inclusiva trabaja con todas las carreras a nivel de la universidad, pero en este caso me parece súper importante como hablar sobre las pedagogías, ya que cumplen una función súper importante. Claudia, ¿cómo ha sido tal vez ese proceso de que tal vez sea como más intenso con las pedagogías, o no sé, me imagino algo así relacionado con eso? Sí, el tema, o sea, esto es algo muy personal, una visión personal, pero no alejada de la realidad tampoco. Las pedagogías cumplen un rol importante en lo que es el tema de inclusión. Bueno, yo llegué hace poco a la universidad, llegué el año pasado, efectivamente con el ingreso del estudiante sordo, porque él se desmarca de este concepto de discapacidad auditiva. Él se identifica con una comunidad que es sorda. De hecho, en nuestro programa de los miércoles, la misma radio, el mes de septiembre estuvimos todos los miércoles invitando a integrantes de la comunidad sorda un poco para visibilizar esto también, porque se confunde mucho, no, es que es discapacidad auditiva, y ellos se identifican culturalmente con una comunidad. Entonces el enfoque de inclusión ahí es otro, y es un desafío también porque es desconocido. Y en este sentido, nosotros, desde el programa, la inclusión tiene un enfoque de derechos y de interseccionalidad.
ya este concepto de interseccionalidad que es tomado desde el feminismo, pero en universidades extranjeras lo utilizan en estos enfoques de inclusión para mostrar los factores de exclusión. Ya, eso es lo entretenido de la interseccionalidad y lo interesante y lo verdadero en el fondo, porque en Chile hay un enfoque de inclusión muy asistencialista, rehabilitador, muy Teletón también, sin desmerecer lo que hacen los profesionales de la de Teletón, pero no basta con eso, o sea, no basta con tener una mirada de caridad hacia el otro, sino una mirada de derecho y de respeto como un igual. Entonces, desde ahí, identificar qué factores de exclusión existen dentro de la comunidad educativa no es decir que está todo mal o andar siempre fijándote en lo malo, sino que es decir, oye, mira, sabes que aquí debemos trabajar todos juntos para mejorar y para que esta persona pueda participar. Porque finalmente todo este asunto del enfoque de derechos y la inclusión lo que busca es que estas personas participen en la sociedad. Si tú no participas en la sociedad, no vas a sentir que tienes dignidad, que es la base de todos los derechos humanos, pues sentir que eres digno. Entonces, y no te vas a desarrollar como ser humano. Y en ese aspecto, las pedagogías cumplen, las personas que se están formando en la profesión de pedagogía, es clave, porque creo que existe un mal enfoque en mirar como el sistema educativo como una mirada, como algo lineal, como que empieza de la básica, llega a la educación superior y chao. Yo creo que es circular, porque finalmente todos los profesionales que se están formando en la universidad son los que van a trabajar en la sociedad. Entonces, si no existe un cambio dentro de la universidad, en la formación, vamos a seguir replicando lo mismo de siempre. Y ahí los profesores tienen un rol clave. De hecho, a mí, no sé si probablemente la conocen, que es Claudia Matus, una profesora y una investigadora de la Universidad Católica. Y ella habla y su investigación está enfocada a poner tensión en este concepto que tenemos de normalidad, ¿sí? O de este sentido común, que no es, ¿por qué sentido común? Y del rol que cumple el profesor, desde su rol de autoridad dentro de la sala. Entonces, eso es muy interesante con respecto a las personas que se están formando en pedagogía, porque sin desmerecer todas las otras profesiones, un profesor cumple un rol súper importante en el impacto que tiene en la vida del otro. Gracias, Claudia. Bueno, estamos con Claudia Arriagada, encargada del programa Watch Inclusiva. También nos acompaña Jimena Aguilera Real, profesora de la carrera de Educación Física. Y también me acompaña mi compañera de conducción, Flora Monsalve, quien es estudiante de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación. Estamos hablando de cómo vivimos la inclusión en la comunidad universitaria. Y bueno, Claudia ya daba su visión respecto de qué tan relevante puede llegar a ser como abordar el tema de la inclusión en lo concreto desde las pedagogías. Y me gustaría también escuchar a Jimena. ¿Cuál es su perspectiva también de lo que plantea Claudia? Me gustaría saber también que pudieras, no sé, comentar tu experiencia también en lo mismo. Ya, mira, como que desde las pedagogías tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, que realmente uno cuando escoge esta profesión siempre está en constante formación. Nunca paras de aprender o de tomar cursos y de investigar. Ante ese escenario, igual nosotros tenemos la fortuna de que nosotros tenemos equipos que nos hemos dedicado a distintas áreas disciplinarias. E incluso nuestros estudiantes también comparten con los de educación física, comparten con los de historia, comparten con los de inglés, tienen algún par de asignaturas también comunes, crean proyectos también en el FIT, de grupo. Y ante ese ambiente, los estudiantes ya se están formando desde inicial en un trabajo que es más colaborativo, y ya viendo también que tienen que estar estudiando constantemente y aprendiendo. Como que desde ahí te puedo comentar. Gracias, Jimena. Flora Monsalve.
Sí, me gusta, en base a lo que acaban de contar ambas, bueno, me pareció súper importante el hecho de que Claudia mencionara como el hecho de detectar las necesidades, más que solamente fijarse en lo malo, como me imaginaba cómo ir trabajando por sobre la marcha, porque me imagino que en cuanto estos alumnos se van integrando a la comunidad universitaria, se van detectando las necesidades, ya que claramente nadie tiene una receta sobre cómo ir trabajando estas temáticas. Y me gustaría como preguntarle a las dos en algo súper concreto, que es como, más allá como de la necesidad de un intérprete para este alumno sordo, cómo nos adaptamos todos y sobre todo, tal vez Jimena me podrías contar como qué acciones concretas has realizado como para poder mejorar tu labor de docencia, ya sea como lenguaje de señas, no lo sé. Lo primero que se me viene a la mente es el aprender el lenguaje de señas. Sí, Si nos mira, puedes contar un poco. sí, mira, gracias. Eso fue un proceso, porque cuando ahora él llega a la facultad, si es que no me equivoco, le otorga un intérprete, él llega con un intérprete, pero él no podía estar todo el tiempo con la intérprete, también hay horas autónomas, él tiene dudas, él se quiere acercar a la biblioteca, o él toma un texto y me viene a preguntar temáticas sobre el mismo texto, entonces ahí es donde queda como por iniciativa propia ya comenzar a aprender. Igual es un universo, que ese universo es súper amplio, o sea, yo no podría aprender así ser experta en señas, pero sí me instruí dentro de mi área o mi temática, que era como del área de la salud, para poder en primer instante entendernos, porque una cosa es que yo me ponga a inventar unas señas y otras que ya están establecidas. Entonces, ante eso, teníamos también trabajo de horas autónomas con el equipo de Watch Inclusivo y revisábamos nuestras clases, nuestras temáticas, también hicimos como también unas cápsulas, en ese tiempo todavía no estábamos esto, pero grabábamos, entonces repasar, entonces porque no me iba a tener siempre, entonces él podía repasar solo en su casa. Pero en ese sentido también es buscar la autonomía no solo de estudiantes, también de los mismos profesores, porque él tiene que desenvolverse solo en el mundo laboral, ahora en el mundo de estudiantes, tiene que ser formal bien, y así, pero fue un proceso, al principio todos estábamos así como, si no venía el intérprete quedábamos todos como, no, ¿qué hacemos? Pero no, después ahora ya es un trabajo que hemos ido desarrollando ya. Claro, así fue. Gracias, Me Jimena. imaginaba como, gracias, Jimena, sí, para seguir como con este tema del lenguaje de señas, que a mí me parece súper interesante y entretenido, porque tengo entendido que también hay una variación a lo largo de Chile, que no todo el lenguaje de señas es igual en todos los lugares, y que, como tú decías, es bastante en relación a lo cultural, como ellos se consideran en pertenencia a una cultura, es súper diferente respecto a eso. Entonces mi pregunta va hacia Claudia, tal vez, ¿cómo, no sé, desde la UH Inclusiva pueden entregar herramientas, pero en general a toda la comunidad universitaria? Ya no solamente hablando de profesores, ya no solamente hablando como de la gente encargada de entregar como los conocimientos y de formar a los profesionales, sino que también pensando en que este alumno pueda tener una formación integral y que pueda relacionarse con sus compañeros y, como decía Jimena, que sea bastante autónomo en poder ir a la biblioteca o en realizar actividades que todo alumno o alumna quisiera realizar, actividades extracurriculares y todo eso. ¿Qué propuestas tienen ustedes como en general hacia la comunidad universitaria completa? Me preguntaba. Sí, bueno, en tu pregunta hay varias cosas que surgen. Nosotros tenemos muchas propuestas. El punto es que hay un tema cultural, no solamente en la universidad, la universidad es un reflejo social, ¿no? Pero de esto, porque claro, tú dices como este alumno, y es algo generalizado también, es como, entra este estudiante, ahora estamos hablando de este estudiante en particular porque representa un desafío bastante importante comparado con otro tipo de situaciones. Pero en general estamos tan acostumbrados a pensar que compartimos características tan similares que cuando llega alguien que físicamente es distinto, nos asustamos.
y ponemos el foco en la persona. Es como, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Y la. Pero resulta que no es esto, si somos todos distintos nomás. Yo creo que aquí, las 4 que estamos, nuestros procesos educativos nos han presentado desafíos distintos, y es parte de la diversidad. Aquí hay un tema cultural, un tema de cómo nos informamos, de cómo nos educa la televisión, de estos estereotipos que intentan prevalecer. Y desde ahí, pucha, nosotros como programa intentamos ofrecer una variedad de cosas. Ahora en pandemia ha sido un poco más complicado, pero piensa que nosotros somos un equipo pequeño, y todos los equipos en realidad de departamentos y unidades que existen en la universidad son pequeños, y somos más de 1000. Entonces es un cambio cultural y es un proceso lento. Ahora, la lengua de señas está reconocida internacionalmente por pactos y convenciones que han firmado los países como una lengua, como cualquier otro idioma, con la misma profundidad que tiene cualquier otro idioma, como la de un pueblo originario. El inglés tiene el mismo nivel y estatus, y tiene su propia gramática. Entonces, no es que uno va a tomar un taller de lengua de señas y va a salir experto en lengua de señas, porque exige la misma práctica, el mismo nivel de interés y de interiorizarte que cualquier otro idioma. De hecho, estos estándares europeos para la enseñanza de lenguas también están en lengua de señas. Lo que nosotros hacemos desde el programa para concientizar es talleres introductorios de cultura sorda y lengua de señas, más que todo para que la comunidad pueda concientizarse y ver que estas personas existen, que existen y que se sienten parte de una comunidad, con sus características, que tienen una identidad y que reaccionan como reaccionan porque tienen una historia no menor también de discriminación, y para que las personas empaticen. ¿Ya? Si yo no te muestro que existe un distinto, no te puedo pedir que empatices desde la teoría. Entonces es como el dar la oportunidad y los espacios para que la gente se relacione nomás. Y de hecho, en nuestro equipo de trabajo ahora, en UH Inclusiva, tenemos un profesor de educación física que es sordo, que también es la muestra de que si tú generas los espacios, las personas pueden desarrollarse. Ahora me pareció súper interesante lo que decía Flora con respecto como para que esta persona, es que le ponemos demasiada presión, es como para que vaya a la biblioteca y un montón de cosas. Pero resulta que ahí también tenemos que hacernos un cuestionamiento si las universidades, no solamente la Universidad Austral, porque yo he escuchado comentarios como que la universidad no es para todos. Yo siento que la universidad es para todos. Lo que pasa es que las universidades no están preparadas aún para atender a la diversidad, ¿sí? Para responder a todos, porque la Ley de Educación Superior habla de derechos humanos, habla de ajustes razonables, y los ajustes razonables están totalmente relacionados con los derechos humanos. O sea, el derecho a la educación es un derecho fundamental, no solamente el acceso. Entonces, no sé si el estudiante tenga que prepararse tanto para ir a la biblioteca, o tenemos nosotros como universidad darle un giro a esta biblioteca para que sea diversa y atienda a todos. Sí. Gracias, Claudia. Bueno, reiterar que estamos en el programa Ausente Señorita, transmitido por Radio Watch, y estamos hablando cómo vivimos la inclusión en la comunidad universitaria. Nos acompaña en esta oportunidad Jimena Aguilera Real, profesora de Educación Física de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, y también estamos con Claudia Arriagada, encargada del programa Watch Inclusiva, junto con Flora conduciendo este espacio, hablando también del tema de la inclusión en la universidad. Y bueno, a propósito de lo que señalas, Claudia, como para hilarme un poco en tu planteamiento claro, que el derecho a la educación es un derecho universal, ¿verdad? Por tanto, no tendría que ser ninguna distinción ni ninguna discriminación a ninguna persona. En este marco nos surge cuestionamiento de que, claro, tú señalas algo que probablemente la Universidad Austral, y no sea solamente la única universidad que no esté 100% preparada para ser 100% inclusiva, ¿no? Y en ese marco nos gustaría saber
¿Cómo ha sido este desafío, por ejemplo, y en qué puntos, si es que hay algún obstáculo mayor en algún estudiante que quisiera entrar a alguna carrera en particular, ya sea, no sé, alguna carrera, por ejemplo, del área de la medicina o el mismo área, el área de la pedagogía? Igual entiendo que, por ejemplo, la carrera de educación física igual debe ser un ejemplo concreto a eso, porque tiene áreas que son muy de contacto, ¿no? Entonces es un desafío igual importante, pero en ese marco, ¿cómo han vivido la Universidad Austral esta dificultad de tener que adaptarse igual a incluir y aceptar a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea sorda u otra, y poder incorporarlos a un área que quizás es relativamente compleja en términos técnicos, ¿no? De poder ir desarrollando el proceso de aprendizaje con el estudiante. No sé si eso se ha vivido o ya es algo que no es una problemática en la UACH. Yo creo que en la Universidad Austral, como en todas en realidad, lo que pasa es que hay que sacarse un poquito de la cabeza como para qué te estás preparando. Porque las pedagogías, y sobre todo, por ejemplo, la pedagogía en educación física, tiene una tremenda variedad de campo laboral, no solamente en la sala de clases, al igual que pedagogía en inglés, donde hay muchos estudiantes Asperger que tal vez no quieren ir a enseñar una sala de clases y quieren ser traductores, y así, o sea, el por qué una persona entra a estudiar a la educación superior es una decisión personal. Yo no tengo por qué cuestionar el futuro de esa persona ni ponerme a analizar, oye, ¿por qué ingresó y qué va a hacer cuando egrese y se titule? Ese no es mi problema, porque estoy invadiendo el espacio del otro ahí en su decisión personal. Tal vez una persona ingresa a estudiar solamente por un desarrollo personal, ¿ya? Entonces eso no tendría por qué estar en cuestionamiento porque una persona ingresa. Nuestra responsabilidad como institución es brindarle todos los apoyos para que esta persona transite por la universidad en equidad. Ni siquiera en igualdad de oportunidades, sino en equidad, que le demos lo que esa persona necesita, como le damos a Flora lo que necesita, como pudo haberlo tenido Carla o como Jimena, ¿ya? En ese sentido, no es nuestra, no tenemos por qué cuestionar esa parte de qué va a hacer esta persona cuando egrese. Y yo creo sí, que la pregunta no iba a cuestionar eso, la pregunta era en términos institucionales si efectivamente lo que tú planteas, que es desarrollar la equidad, se da. Se da en todas las áreas de educación que imparte la Universidad Austral. Es que ahí va creo que me extendí, pero ahí va mi respuesta. Lo que pasa es que las principales barreras con las que uno se encuentra en general en temas de inclusión, es que no quiero focalizarlo solamente porque de repente se puede malentender como que es una crítica hacia las personas, pero las principales barreras de inclusión, y yo creo que esto no lo comparto solo yo, son las actitudinales. Y a eso voy cuando nos empezamos a cuestionar por qué estas personas ingresan a la universidad. Sí, por ejemplo, yo en más de algún profesional dentro de la universidad me ha dicho por qué la universidad permite el ingreso de estas personas. A eso va mi respuesta. Entonces, más que infraestructura, más que recursos, tiene que ver con un tema de actitud. Por ejemplo, con Jimena hicimos un excelente trabajo el primer año, ¿ya? Pero también ahí había un tema de disposición de Jimena, de actitud positiva y proactiva. Y propositiva también, porque yo me puedo encontrar con docentes como Jimena, o también me puedo encontrar con docentes que digan, no, pero que tengan todos esos prejuicios de lo que yo estaba hablando antes. Y ahí, ¿qué puedo hacer? Podemos tener un tremendo equipo de trabajo, podemos tener muchos recursos, pero si hay una barrera actitudinal, es súper complejo. Ahora yo sí quiero rescatar que en particular en el tema de personas sordas que ingresan a la educación superior, la Universidad Austral se ha hecho responsable de todos los costos que eso implica. Por ejemplo, el pago de un intérprete, que no todas las universidades lo hacen, porque existe el Servicio Nacional de Discapacidad,
que entrega apoyos a estudiantes que ingresan a la educación superior. Entonces, la mayoría de las universidades lo que hace es esperar que este estudiante se adjudique el proyecto para entrar con el intérprete. A diferencia de lo que hace la Universidad Austral, y que no solo lo hace aquí en Valdivia, porque en Puerto Montt por lo menos existen 5 estudiantes sordos cursando carreras de pregrado y hace muchos años atrás. Entonces, sí rescatar eso. Sí. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Sí, desde tus palabras como que me quedé con la idea esto de lo actitudinal y quería como darle la palabra a Jimena y preguntarle un poco, porque me llama la atención el hecho de que claramente es un trabajo autónomo y actitudinal de cada profesional y de cada profesor, pero me gustaría saber cómo funciona esto en el equipo de trabajo tuyo, de educación física, como equipo de trabajo completo, ya sea director de carrera, los profesores de las otras áreas, y cómo ha funcionado eso respecto al conversar estas temáticas en sus reuniones o en sus propuestas. Me gustaría conocer un poco acerca de eso, de manera individual y de manera colectiva. Ya. Mira, nosotros precisamente también en estas asignaturas nosotros trabajamos en equipo. Es raro que alguien esté solo o sola en una asignatura. Y bueno, ante eso, el equipo completo asumió como que lo mencionaba también anteriormente, y comenzamos a trabajar en ello. No he visto así como que algún colega o algún compañero de trabajo o compañera tenga una actitud o negativa o que no quiera, porque los que nos dedicamos a la docencia, nosotros queremos resguardar los aprendizajes de todos y de todas nuestras estudiantes. Acá lo que nos juegan contra es que cuando queremos atender a todo nuestro universo, los números son grandes, ¿sí? De 60 arriba en la sala, y cuando estamos hablando de que deberíamos atenderlos a todos, es difícil, es difícil, pero nos esforzamos para lograrlo en equipos pequeños. Nosotros estamos en equipos más pequeños y después ya áreas, y después ya tenemos el conjunto como del cuerpo colegiado de profesores de la Escuela de Educación Física, y es más amplio. Bueno, desde dirección también se suma también esto que lo vamos a sacar de manera positiva. Lo que hay que resguardar siempre es el aprendizaje de nuestros estudiantes, en el fondo es eso, de todos y de todas, de sus niveles de desempeño, de que cumpla con las competencias, que finalmente responda a nuestro perfil de egreso. Y si lo hilamos esto con la temática anterior, claro, el profesor acá, al menos de educación física, se puede desempeñar en distintos escenarios: el educativo, el deportivo, recreativo, de salud, y eso ya, como mencionaba, es una decisión personal. Aún así, nosotros debemos que nuestro profesional sea de excelencia el que está saliendo, el que egresa, cualquiera. Así que el trabajo aquí es en equipo, sí, es en equipo. Sí. Gracias, Jimena. Bueno, tenemos afortunadamente un caso en este capítulo donde estamos hablando de inclusión en la educación superior, particularmente en la comunidad universitaria, donde se refleja eso, ¿no? La voluntad de querer trabajar en esto como algo súper necesario y también con un compromiso también adquirido al respecto. Me llama la atención, pero creo que es importante también que lo hayas planteado, Claudia, el hecho de que digas de que efectivamente en algunas carreras hay mucha voluntad de esto, ¿no? De adquirir un compromiso de todos modos, entregar el proceso formativo de calidad y atendiendo a la equidad, que es como el compromiso con el cual está la Universidad Austral con la inclusión, pero que hay parte de la comunidad universitaria que no lo ve así. Entonces es un llamado de atención también en este momento, en el Ausente Señorita, pero también en TODES, que es el programa que tiene UH Inclusiva, donde evidentemente tiene que haber un cambio de actitud quizás de algunas personas de la comunidad universitaria, de entender que el derecho a la comunicación, o sea, el derecho a la educación y a la comunicación también es un derecho, y el derecho a la educación es transversal y que no por eso es limitante a ningún estudiante que quiera entrar a la universidad, tenga las aptitudes y las capacidades que tenga.
Así que creo que es importante como relevarlo, porque no siempre nos damos esta reflexión, creo yo. No siempre nos cuestionamos nuestra actitud frente al hecho de ser inclusivo, y no tan solo con personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino que también con estudiantes que pertenezcan al pueblo mapuche, con estudiantes que pertenezcan a algún pueblo originario, o a la diversidad sexual también, o a las mujeres también. Incluso hay ahí un trabajo importante que realizar. Sí. Para volver a la conversación, atendiendo que ya nos queda poquito tiempo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar un poco, bueno, tenemos la experiencia de ustedes dos, que trabajan con estudiantes que tienen algún tipo, en este caso, de discapacidad, o que de alguna forma les están orientando el proceso formativo a estos estudiantes, pero me gustaría saber cuál es la recepción quizás de ellos, como por ejemplo en el caso del estudiante de educación física, o de otros con los cuales trabaja UH Inclusiva, de poder contar con este programa, y contar también con equipos disciplinarios que tienen la voluntad de poder hacerlos parte también, como el común de sus otros estudiantes, porque en ese sentido tampoco se quiere pensar de que existe una diferenciación, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál ha sido la recepción y el mensaje que les han transmitido estos estudiantes a ustedes con este compromiso, con este trabajo? ¿Cómo ha sido la recepción? Desde el programa, o sea, de lo que yo he podido conversar y compartir con los estudiantes, que es de una forma bien cotidiana, es positivo. Sí, nosotros tenemos harta autocrítica y siempre nos estamos fijando como en cosas que debemos ir mejorando, porque como hablábamos antes, como que uno va identificando ciertas cosas y tiene que trabajar en eso y en esto, pero en general es positivo. No todas las instituciones de educación superior cuentan con un programa que preste estos servicios. Ahí sí me gustaría hacer el alcance. No es que el programa UH Inclusiva sea como una réplica de un programa de integración escolar en la universidad, no es eso. El programa UH Inclusiva lo que hace es prestar servicios de apoyo a estudiantes, como hablamos de estudiantes de pregrado, en este contexto de estudiantes en alguna situación de discapacidad. Entonces es el estudiante el que tiene que requerir los apoyos, porque estamos hablando de adultos, no de niños ni adolescentes. Entonces, como decía Jimena, hay que generar autonomía. Entonces la persona tiene que ir y solicitar los apoyos. Entonces, desde ahí los estudiantes que sí han solicitado apoyos, la verdad es que se sienten bastante bien, porque en el fondo se les da como mucho respeto en el trato, y nosotros intentamos trabajar como tener vínculos bien horizontales con los docentes y cercanos. ¿Sí? Entonces eso forma comunidad con los docentes, forma comunidad con los estudiantes. Pero la percepción es buena. Piensa que en el sistema escolar la inclusión se trabaja de otra manera, entonces aquí le estás dando un espacio, y eso ya es importante para ellos. Gracias, Claudia. Jimena Aguilera Ojeda. Sí, mira, aquí yo no puedo hablar desde el programa de la UH Inclusiva, sino que desde tu experiencia como docente, como mi estudiante. Es como cualquier otro estudiante, puede que haya asignaturas que les guste más, otras que les guste menos, otras que le dedique más tiempo y otras que no. Tiene que ver también con los intereses de cada uno. En las que yo trabajo, al parecer sí le gustan. Al parecer sí les han gustado. Así que desde eso, ahí yo veo más dedicación, lo veo un poco más autónomo. No podría responder así como desde las otras áreas, porque puede que haya otras que tienen que ver con gustos en realidad también, o con dificultades, porque tienen que aprender inglés también, los idiomas, hasta los de francés, japonés, hay muchos. Entonces, hace otros tipos de trabajo de otros docentes, pero por fortuna también
una buena recepción desde mi área, que es la salud, todo el área como anatomía, fisiología, ese tipo de... Se quedó muda. Sí, Bueno, Jimena, desde se el va un punto de poquito tu vista audio de de- repente. se escucha un Pero ahí poco estabas cortado. terminando la idea un poco, creo. Sí. Sí. Gracias. Gracias por igual Eh, compartir tu experiencia. Flora Monsalve. Sí, igual nos hemos centrado bastante como en un caso súper importante, pero igual me parece importante recalcar el rol de la Watch inclusiva en todas las otras áreas, que en realidad para mí son súper importantes, el tema de la disidencia sexual, el tema de la mujer. En este caso quisimos como integrar un poco la visión del rol de la profesora de educación física y de este estudiante, pero también conocemos otros casos. En el caso mío tengo una amiga que trabaja en el equipo de la escuela de kinesiología, donde hay una Vale. alumna ciega, que igual es súper importante para mí conocer su historia. Y bueno, escuchando el testimonio de Claudia, me parece súper importante abarcar todas las áreas de la inclusión que pueden llegar a ser muy variadas y pueden siempre llegar a ser más. Me parece súper importante identificar todas esas áreas y me parece súper importante haber conocido en esta instancia el rol en general de la Watch inclusiva. Ahora, yéndome más como hacia el lado de toda la comunidad, me recordaba que mencionaste el tema de que la lengua de señas está reconocida mundialmente como una lengua más. Igual me acuerdo haberlo conversado cuando preparamos esta idea y todo, que es como una lengua más, como el inglés, como el francés. Y me preguntaba cómo ha sido para el resto de la comunidad, como compañeros tal vez, compañeros de estas personas, el haberse... Ellos también tienen que hacer inclusión con estas personas. Y tal vez, no sé si es una pregunta más para Jimena, que estás como más al tanto de cómo son las relaciones entre alumnos y de estas personas que estamos hablando, cómo ha sido esta inclusión de manera integral, como, no sé, cuando uno va a la universidad, quiere hacerse un grupo de amigos, quiere salir a carretear o quiere participar de talleres extracurriculares, y me gustaría saber cómo ha sido ese nexo entre compañeros y estas personas de las cuales estamos hablando hoy día. Mira, en la primera instancia igual fue complicado porque igual vimos movilizaciones dentro de la universidad. Entonces ahí se dispersaron por los estudiantes, algunos tenían que organizarse, estaban con otras actividades, y dentro de esa búsqueda también de la autonomía que teníamos con nuestro estudiante, se encerró, se puso como en realidad a estudiar. Luego fue luego cuando se retoman las clases, retomamos las actividades, ahí yo creo que hubo ya un vínculo más grande. Tenemos algunas dificultades de repente con Jimena con su audio, se corta un poco. Pero Sí. bueno, es parte de esta conectividad y esta virtualidad que estamos viviendo. Si puedes repetir lo que estabas planteando, Jimena, porque hubo un corte ahí, no se alcanzó a terminar la idea. Ya, que bueno, en el retorno después de movilizaciones, cuando ya él y sus compañeros también logran como vincularse de mejor manera. Ahora mismo también ahora sí, después que hacen está tocando en esta modalidad, que es virtual. Ahí desconozco. Pero fue como de las movilizaciones en realidad cuando ya hay más, cuando se acercan a la casa de estudios, cuando sus compañeros ya comienzan también a estudiar sobre esta temática. Pero... Gracias, Jimena. Bueno, algo logramos como conectar un poco con lo que planteaba respecto de la pregunta de Flora. Ya estamos cerrando casi el programa, son las 10:54, a las 11 ya nos tenemos que despedir porque la programación de Radio Watch sigue. Y a propósito de lo mismo, me gustaría preguntarle a Claudia, porque es importante que sepamos que claro, que Ausente Señorita es un programa dentro de una programación extensa de Radio Watch que tiene una diversidad de áreas por las cuales
logra comunicar y abordar y desarrollar un proceso más de reflexión respecto de las mismas. Y en ese sentido queremos igual publicitar o felicitar también el esfuerzo que hace Watch Inclusiva, porque también tiene un espacio radial, Todes, que ya yo previo a empezar el programa le decía que al menos lo he escuchado, lo he visto, me parece un esfuerzo importante y una propuesta muy interesante también y necesaria atendiendo a lo que estamos hablando, ¿no? Que es el hecho de la inclusión. Así que felicitarte también y quizás que puedas dar un poquito, esbozar quizás un poco los lineamientos del programa, invitar a gente que también escucha Ausente Señorita que se sume a la audiencia del TODES, pues si al final todos somos unos en Radio Watch. Exactamente. Vamos los miércoles, bueno, mañana no porque hay una transmisión en la radio, pero todos los miércoles a las 10 de la mañana, en el mismo horario que ustedes, va el TODES. Pues la idea del TODES en el fondo fue lo que hemos conversado aquí, visibilizar que la inclusión tiene mucho más que es mucho más amplio que solamente el tema de discapacidad. De hecho, en un par de semanas vamos a tener un invitado que es educador de párvulos. En Chile existen como muy poquitos educadores de párvulo, entonces él lo conocí porque escribió una columna de la poca cantidad de hombres, porque este prejuicio de que el hombre si cuida a un niño y todo el rollo que hay ahí detrás. Y eso es lo que intentamos ver. Mira, si todos estos temas de exclusión, todos estos grupos que son invisibilizados, tienen su base en nuestros prejuicios. Eso es, como que ¿por qué discriminas al homosexual, a la lesbiana, al bisexual? Porque tienes un prejuicio. ¿Por qué discriminas al que tiene discapacidad? Porque tienes un prejuicio. Entonces cuando cuando muestras que existe esta diversidad, cuando te relacionas, como eso se va. El problema ahora no es que uno ande indicando, oye, qué prejuicioso eres, sino en el fondo crecimos así. Ya yo también he aprendido mucho desde que ingresé a la universidad relacionándome con gente más joven. Ustedes me ven aquí muy joven y todo, pero también ya no soy tan jóvenes como ustedes y he aprendido mucho también de estas nuevas generaciones, de como de este nuevo concepto de género, de construcción de masculinidad, que me parece muy importante. Entonces todo eso intentamos visibilizar en todos. Gracias Claudia. Bueno, Flora, estamos terminando el programa, no sé si quieras dar algunas palabras finales, igual darle un espacio también a Jimena para que se pueda despedir de este programa Ausente Señorita. Sí, primero le damos espacio a Jimena y luego Jimena, si Ya, nos quieres decir unas palabras. No, más que nada, gracias por la invitación y poder compartir también las experiencias, no solo mías, sino la de mis colegas también de la Escuela de Educación Física y todos los esfuerzos que se hacen a diario, que no son menores. Agradecer nomás, siempre son buenos y sí. Sí, una carrera que estuvo hace poquito de aniversario, 15 años también de que está en la Universidad Austral formando a profesores y profesoras de educación física, deportes y recreación, así que bueno, felicidades atrasadas, pero felicidades igual, y también sobre todo por el compromiso y el permanente que tienen por entregar una enseñanza de calidad a las y los estudiantes, así que y también con un compromiso de equidad como lo hemos estado hablando en este programa. Sí, le doy las gracias a ambos contactos, a Claudia y a Jimena, por haber accedido de manera casi inmediata a participar con nosotros y a contarnos y a expandir nuestra propia visión de lo que es la inclusión, que creo que nosotras mismas con Carla todos los días podemos aprender más respecto a eso, y que ojalá este programa haya servido en sí para dar un mensaje a toda la comunidad universitaria, que era lo que queríamos más o menos como abarcar, como toda la comunidad, ya sea funcionarios, profesores, estudiantes, en realidad todos. Darle las gracias a las dos y muchas gracias por sus testimonios. Y eso. Gracias, Flora. Claudia, no sé si quieres dar unas últimas palabras para ya cerrar. O sea, gracias por la invitación, por los espacios. Como dice Jimena, estos espacios son para nosotros como programa son súper buenos como para difundir lo que hacemos.
Tenemos Instagram también, UH Inclusiva Valdivia, para los que nos quieran seguir. Y quiero tomarme solo para despedirme de lo que dijo Flora, que me parece súper importante, de la inclusión de las personas de cualquier grupo en la universidad. La universidad no solamente es ir a estudiar, ¿sí? Es hacer vida social, es tener amigos. Entonces, en este proceso estamos todos involucrados, no solamente los profesores ni las autoridades, sino que ustedes mismos como estudiantes tienen una tremenda responsabilidad, porque estos estudiantes se relacionan cotidianamente más con ustedes que con nosotros. Así que un llamado a todos los estudiantes ahí a ser más inclusivos. Bueno, y con ese llamado nos despedimos entonces de este capítulo Ausente Señorita, la 90.1 del Dial FM y por la transmisión de las redes sociales. Así que muchas gracias por escucharnos a la audiencia y por vernos también desde las redes sociales. Y nos reencontramos en un próximo capítulo Ausente Señorita, un nuevo martes en Radio UH. Hasta pronto. Hasta pronto. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el